Muy bien. En ese orden de ideas hemos visto hasta la semana pasada que era no nacer de nuevo. ¿M? Entonces, miramos que no es convertirse, no es cambiarse de religión, ¿cierto? No es hacer buenas obras. Vimos el ejemplo de Cornelio, ¿cierto? Vimos el ejemplo del eunuco etíope, miramos el ejemplo de Simón el mago, miramos inclusive hasta el mismo Judas Iscariote que andó con Jesús para arriba y para abajo, día y noche, ¿cierto? Y miramos por último al apóstol Pablo, ¿bien? Todos estos ejemplos que nos dejan las escrituras es para que los podamos contrastar, ¿cierto? Podamos contrastar la información y observar qué es realmente nacer de nuevo. Muy bien. Hoy la clase que nos compete es, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Cierto? ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces, lo primero que vamos a entrar a analizar, ¿cierto? Lo primero que vamos a entrar a analizar, y por favor, voy a leer el Salmo 51, ¿correcto? Voy a leer el Salmo 51 para que ustedes observen varias cosas. ¿Mm? Vamos a analizar eso. Y por favor, tarea de una vez. Anote allí, tarea. Próxima clase. Voy a preguntar sobre eso. Tarea. ¿Sí? En el Salmo 51, del versículo del 1 al 9, usted va a encontrar unos verbos, ¿cierto? Unos verbos. Necesito que para la próxima semana, ¿sí? Me identifique esos verbos que hay en el Salmo 51 y me los defina etimológicamente. Es decir, va a coger el diccionario, ¿cierto? Y va a definir etimológicamente qué significa cada verbo. Y vamos ahora sí al Salmo 51. Bien. Porque en este Salmo 51, ¿cierto? Nos va a decir, nos va a decir un poquito acerca de lo que es nacer de nuevo. Por eso es importante que usted coja y defina cada verbo que hay allí. No le voy a hacer la tarea. Normalmente yo doy visos, pero esta vez no. Voy a leer el versículo desde el versículo 1 y dice lo siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y versículo 9 lo termino allí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Muy bien. Es importante tener algo aquí en presente. Y es que el salmista, en este caso David, recuerde que este salmo, la composición de este salmo, ¿cierto? Es cuando viene el profeta Natán, ¿sí? Viene el profeta Natán y le dice a David, ¿sí? Le exhorta a David que como consecuencia de su pecado con Betsabé y con Urías eteo, ¿cierto? Recuerde que David adultera con Betsabé, ¿cierto? Y luego manda a asesinar a Urías eteo, ¿cierto? En lo recio de la batalla. Hay algo bien interesante aquí, que cuando viene el profeta Natán y le saca a la luz pública su pecado, entonces aquí hay algo importante. El Espíritu de Dios, ¿cierto? A través de la persona de David, compone este salmo. Por eso él compuso este salmo,
Por eso comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y le dice, borra mis rebeliones, lávame, ¿cierto? Límpiame, purifícame, ¿sí? Esconde tu rostro. Entonces, aquí va a comenzar a hacernos una especie, ¿cierto?, de argumento frente a Dios, exclamándole su misericordia, pidiéndole misericordia, ¿sí?, para efectos de que pueda ser perdonado. Bien. Ahora, esto realmente es una oración sincera, una oración sincera. Bien, es una oración sincera. Cuando usted lee el versículo 10, observe lo que dice ahí. Cree en mí, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Observe que está hablando de crear en él un nuevo corazón, ¿cierto? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese versículo 10 es contundente porque ahí nos está hablando de nacer de nuevo. Muy bien, entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es un trasplante de corazón. Ojo, volvemos al punto, no es un cambio de religión, no son buenas obras, ¿cierto? No es tener un conocimiento, no, es un trasplante de corazón. Por eso aquí el salmista nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, crear. Observe que ese verbo crear implica que debe hacer algo nuevo. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios había hecho una promesa, ¿cierto?, al hombre. Dios había hecho una promesa al hombre. Y esa promesa era que iba a dar un corazón nuevo. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Primero, es un trasplante de corazón. Bien, es un trasplante de corazón. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Voy a tomar la parte importante de ese versículo. ¿Listo? Y dice la escritura, os daré corazón nuevo, observa, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo mismo que le sucedió al salmista, ¿cierto? En el Salmo 51, versículo 10, dice, crean mi Dios un corazón limpio. Y es lo mismo que está diciendo Ezequiel, os daré corazón nuevo. Bien, es un corazón nuevo. Ojo, no está hablando del órgano, ¿sí? No está hablando del órgano, está hablando desde la naturaleza. De la naturaleza, ¿correcto? Por eso deja muy claro acá, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, que cuando hay ese nuevo corazón, ¿cierto? Viene el Espíritu de Dios a morar en la persona. Bien, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cierto? ¿Cómo lo hace Dios? Tenemos que hacer entonces, hacernos esta pregunta. ¿Cómo lo hace Dios? Ezequiel 36, 26 dice, y quitaré de vuestra carne, observe, y quitaré de vuestra carne, de esta carne, ¿cierto? El corazón de piedra, es decir, la naturaleza pecaminosa. Bien. Ojo, miren la obra que está haciendo acá el Señor, porque es una nueva creación, ¿sí? Es una nueva creación. Observen nuevamente el versículo 10 del Salmo 50. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Para que Dios haga un corazón limpio, observen nuevamente como dice aquí Ezequiel 36, 26. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se observa? Miremos otra vez el texto. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, la naturaleza pecaminosa, y os daré un nuevo corazón, y os daré un corazón de carne. Ojo, es necesario, ¿sí?, ese trasplante o ese cambio de corazón, ¿correcto? Es necesario. ¿Para qué? Para que Dios pueda escribir sus mandamientos, sus leyes, sus decretos, sus ordenanzas, sus preceptos en nuestro corazón, para ponerlos así por obra. Ojo, porque una persona no puede cambiar de estilo de vida, ¿sí? O hasta cambiar de religión, ¿cierto?
Porque en su propia naturaleza, ojo, en su propia naturaleza, ¿usted ha escuchado esta frase? Es que somos animales de costumbre. Muy bien. En ese mismo sentido, el hombre repite cosas, ¿bien? Es repetitivo en sus costumbres. Entonces él fácilmente puede dar un giro y cambiar un estilo de vida, pero no el corazón. El corazón y el trasplante de corazón únicamente es una obra de Dios, no de nosotros. En nosotros no tenemos ese poder. Por esa razón el Señor dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, quita esa naturaleza pecaminosa y da una nueva naturaleza. Por esa razón Jesús, recuerde cuando le dijo al Señor, cuando le dijo a Nicodemo, claramente, le dice que si no nace de nuevo, ¿cierto? No puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. No puede ver y no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque se requiere de la naturaleza divina. ¿Sí? Se requiere de una naturaleza divina. Bien. Para ser parte del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos tiene naturaleza divina. Y este mundo, como usted y yo lo conocemos, no tiene naturaleza divina. De hecho, esta naturaleza es animal, terrenal y diabólica. Eso lo dice por allí el apóstol Santiago, si no estoy mal. Entonces, eso es muy importante tenerlo allí claro. Muy bien. Ahora, miremos con mucha atención el versículo 27. Miren con mucha atención. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ojo, aquí nos está haciendo referencia al Espíritu Santo. Bien, por eso es muy claro y muy importante que el nacer de nuevo es un trasplante de corazón. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se observan? Cuando está esa naturaleza nueva, entonces su palabra, la palabra del Señor, va a ser escrita en su corazón y en su mente para ponerla por obra. Antes no. ¿Se observan? Antes no se puede. Ezequiel 36:28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Es decir, ¿cuál era la tierra que hablaba a vuestros padres? No solamente era la tierra de Canaán, ¿sí? Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿cierto? Que le daría a Canaán como tierra prometida. No solamente hablaba de eso, sino habla de esa patria celestial, ¿correcto? De esa patria celestial. Bien. Y vosotros me seréis por pueblo. Es decir, que nosotros somos hijos. Bien. Y seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36:29 nos dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Observe, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Es decir, que cuando hay un trasplante de corazón y naturaleza nueva, ¿cierto? En ese mismo sentido, el Señor va a guardar a esa persona de caer, ¿sí? Va a guardar a esa persona de caer. Él nos guardará, ¿cierto? De caída, de manchar nuestros ágapes, ¿cierto? Eso no quiere decir que usted y yo no pequemos. Hago la precisión. Pero no lo haremos a la misma forma como lo hizo, ¿cierto? Adán, a forma de transgresión. Es decir, que Dios le había dado el mandamiento y no tuvo en cuenta el mandamiento, ¿sí? Sino que el Señor nos guardará. Por eso la obra del Espíritu Santo, Él coge y nos dice y nos guía a la verdad, nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Se observan? Y no permite que usted peque de manera voluntaria. Por eso la obra del Espíritu. Por eso dice, y seré a vosotros por Dios. Perdón. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. Bien. Es decir, recuerden lo que el Señor dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Bien.
Es decir, que cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia y tiene esa naturaleza divina, pedid todo lo que queráis y os será dado. ¿Sí observan? Por esa razón ya tenemos un Padre responsable, porque ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios ha hecho el trasplante y el cambio de corazón. Por eso no es un cambio de religión. Hay gente que se cambia de religión, pero para nacer de nuevo, eso necesariamente no es importante. Por ejemplo, una persona, vuelvo y lo reitero, indistintamente de su denominación, ¿cierto? Usted lo que tiene que hacer es conocer a Jesús conforme a las Escrituras, ¿sí? Y haber nacido de nuevo para ver y entrar en el reino de los cielos. Eso es importante que lo tengamos en claro. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Y es que es necesario ir por pasos. Vamos por pasos porque esto es muy importante. Así como una persona, ¿cierto? Es necesario para que pueda existir en este mundo, requiere de un padre y de una madre. Y requiere de la relación sexual, uno que engendra, ¿cierto? Y otra persona que proporciona el óvulo para que cuando se fusionen se produzca el fenómeno de la concepción. Y eso realmente es, ¿cierto? Unos requisitos para que alguien pueda existir. Es decir, tiene unos pasos. De igual forma sucede con el Señor cuando comienza a hacer esa obra creadora, ¿cierto? En nosotros, esa nueva creación. Por eso el Señor nos dice que debemos nacer del agua y del espíritu. Nacer, observe, nacer, esa acción de nacer de agua y del espíritu. ¿Se observan? Vamos a mirar eso con detalle. ¿Cómo es que Dios hace esa obra? Entonces, lo primero que Dios hace es que quita y erradica. Observen con atención. Dios quita y erradica el corazón de piedra. Quita ese corazón de piedra de nuestra carne. ¿Sí? No lo quita. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2:11. Entonces, observen que vamos por pasos. Entonces, lo primero que hace Dios es quitarlo. Quita y erradica esa naturaleza, ese corazón de piedra. Dice la Escritura, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, la naturaleza incircuncisa o pecaminosa, en la circuncisión de Cristo. Vuelvo y reitero el texto. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bien, más adelante voy a explicar un poquito más acerca de la circuncisión. ¿Qué es eso de la circuncisión? ¿Listo? Es decir, que Dios quita de usted y de mí esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Esa naturaleza incircuncisa. Bien, para poner, ¿cierto? En este punto, la naturaleza de Cristo en nosotros, esa circuncisión de Cristo. Es decir, que venimos, ¿cierto?, a ser renovados o una nueva creación. Por eso el salmista le dice, crea en mi Dios un corazón nuevo y pon dentro de mí un espíritu recto, ¿cierto? Eso es importante tenerlo allí porque Dios va a quitar eso para hacer esa obra nueva, nueva. Muy bien. En ese sentido, ¿bien? El Señor al quitar ese corazón de piedra va a poner un trasplante de corazón y este corazón de carne, es un corazón de carne. Vamos a leer la parte importante de Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Observen con mucha atención lo que nos dice el texto. Dice, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Es decir, que Dios nos hace participantes de la naturaleza divina que tenía Jesús. Por esa razón Jesús dijo claramente, yo no soy de este mundo como vosotros tampoco sois de este mundo. ¿Sí observan? Jesús no hacía parte de este mundo.
Aunque estuvo en medio de nosotros, no hacía parte de este mundo, ¿cierto? Recuerda esta conversación o este hecho histórico entre Poncio Pilato, ¿cierto? Y Jesús. Y Poncio Pilato le hace la pregunta, ¿eres tú rey? Jesús le hace responde a esa pregunta, ¿cierto? Y dice, tú dices que yo soy rey, para esto he nacido, para esto he nacido, para ser rey. Pero hay algo bien interesante. Él dice, entonces tú eres rey, sí. Y hace otra afirmación importante el Señor. Hace una afirmación importante. Y es que Él le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Se observan? Mi reino no es de este mundo. Cuando Él hace esa referencia, ¿sí? Ustedes y yo hacemos parte de ese reino de los cielos cuando ha cambiado esa naturaleza pecaminosa por esa naturaleza divina, para que nosotros podamos ver y entrar en el reino de los cielos. Quiero dejar eso allí claro. Bien, quiero dejar esa parte allí clara. Por eso usted y yo somos participantes de esa naturaleza divina, porque primeramente Jesús venía con esa naturaleza divina. Bien, en ese mismo sentido, cuando Dios hace y pone ese nuevo corazón, va a hacer algo maravilloso, ¿correcto? Va a ser algo maravilloso. ¿Qué es eso maravilloso? Va a poner su espíritu en la persona. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo tiene tres posiciones. Tiene tres posiciones. Está sobre, está con y mora en la persona. O sea, puede estar sobre la persona, puede estar con la persona y puede morar en la persona. Cuando está sobre la persona y cuando está con la persona, no es evidencia que sea salvo. La evidencia de que una persona es salva es cuando el Espíritu Santo mora en la persona, es decir, mora en su corazón. Es decir, hace su cuerpo, ¿cierto? Templo viviente del Espíritu Santo. Una persona puede hacer milagros, señales, ¿cierto? Prodigios. Los puede hacer porque el Espíritu Santo está sobre la persona. Bien. Y recuerde lo que dice por allí en Mateo capítulo 7. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, prodigios, hicieron un montón de cosas. ¿Qué contesta el Señor? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice, no os conozco, porque es que la situación no es hacer milagros, señales, prodigios, inclusive hasta predicar. De eso no se trata. Se trata de que el Espíritu Santo more en uno. Se trata que more en la persona. Y eso es evidencia de que el Señor ha hecho un nuevo corazón, ¿cierto? Ha quitado esa naturaleza pecaminosa, ha dado un nuevo corazón, ¿cierto? Para que sea escrita sus mandamientos, leyes, ¿cierto? Decretos, ordenanzas, etcétera, etcétera, para ponerlas por obra. Pero quien las escribe es el Espíritu Santo cuando mora en la persona. Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Observen la afirmación del apóstol Juan, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, observa esta afirmación, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, adentro de nosotros, no sobre o con. Cuando el Espíritu Santo está con la persona, le convence de pecado, justicia y juicio. Bien, para llevarlo y guiarlo a la verdad y para que pueda ser salvo de la condenación eterna. ¿Se observan? Pero cuando el Señor comienza a hacer esa obra regeneradora o esa nueva creación, ¿cierto? Quita el corazón de piedra, pone un nuevo corazón, ¿cierto? Y al poner ese nuevo corazón, ahí sí viene el Espíritu a morar dentro de usted. Antes no. Por eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien, una vez hecho esto, ¿cierto? Una vez hecho esto, es importante que el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿sí?
nos va a ayudar a obedecer su palabra. Primero la escribe. Hebreos 10:16. Hebreos capítulo 16. Hebreos, anótenlo. Hebreos 10:16 nos dice: este es el pacto que haré con ellos. Observe, ¿cuál pacto? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿cierto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. ¿Sí observa? Vuelvo y reitero. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es para que se cumpla lo dicho a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Observen con atención, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jeremías capítulo 31, versículo 33, que nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se observan? Esa es esa nueva creación. Dios tiene que hacer una nueva creación con el creyente. Cuando una persona va a la iglesia por primera vez, ¿cierto? Pongámoslo así, inclusive lleve mucho tiempo, si no nace de nuevo no puede ver y entrar en el reino de los cielos, eso está claro. Pero una persona cuando hace, según eso, y hago aquí entre comillas y un paréntesis, cuando hace la oración de fe. ¿Usted ha escuchado unos que hacen la oración de fe y ya es salvo? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque Dios tiene que quitar el corazón, ese prepucio contaminado, ¿correcto? Esa naturaleza pecaminosa carnal. Tiene que quitarla. Una oración de fe, ¿sí? Simplemente es eso, una oración. Pero el Señor tiene que hacer una nueva creación y toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Porque para eso debe conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Y a Jesús conocerlo conforme a las Escrituras no es de la noche a la mañana. Quiero dejar esa premisa allí importante. Nosotros somos salvos por fe, mediante Jesús, es correcto, no por obras. Pero una oración de fe no hace salvo a nadie. No hace salvo a nadie. ¿Correcto? Quiero dejar esa premisa allí. Muy bien. Por esa razón, el Espíritu de Dios, cuando pone ese nuevo corazón, va a decir que la va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón para poner por obra su palabra. Y no la va a cuestionar. ¿Por qué razón? Porque usted ahora tiene la naturaleza del reino. ¿Se observa? Usted ya no, pero es que no estoy de acuerdo con lo que dice la Escritura. No, ya comienza usted a ser compatible. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque es que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y para entender la palabra que es espíritu y es vida, necesitamos tener la naturaleza del reino, es decir, la naturaleza divina, para que sea compatible mi naturaleza con la palabra de Dios. ¿Se observan? Es decir, hay que ponerle sentido como una de las cosas. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? Al entender la palabra, lo que hace el Espíritu Santo es que nos capacita, nos explica la palabra y usted después va a decir, ahora sí entendí lo que dice la Escritura, porque es el Espíritu Santo el que le guía la verdad, ¿cierto? Él es el que le capacita para que esa palabra usted la pueda entender. ¿Se observa? Muy bien. En ese mismo sentido, ¿sí? En ese mismo sentido, Él nos va a dar morada en el reino de los cielos. Observen. Al tener la naturaleza divina, ¿cierto? El Señor nos va a dar morada en el reino de los cielos. Miremos lo que nos dice Hebreos 11:16. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Pero anhelaba una patria mejor, esto es celestial. Aquí hablando de Abraham, ¿no? Pero anhelaba una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Usted ha leído el Apocalipsis? Si usted ha leído el Apocalipsis, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta que hay una ciudad cúbica, a la cual se le denomina la Nueva Jerusalén. ¿Correcto? Esa es nuestra patria celestial, la Nueva Jerusalén. Bien, vuelvo y lo reitero, dice, pero anhelaba una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, que el Dios creador de los cielos y de la tierra ha preparado una ciudad para usted y para mí. Miremos lo que nos dice Juan 14:2. Observen lo que está diciendo y aquí en boca de nuestro Señor Jesús, dice Juan capítulo 14, versículo 2. Dice lo siguiente. En la casa, observe, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ojo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Es decir, que ya existe. ¿Cierto? Observe la afirmación. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. O sea, si así no fuera, ya el Señor nos hubiera dicho, oiga, todavía no está construida esa ciudad celestial, esa patria celestial, no está construida. ¿Cierto? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero como ya está construida, porque fue hecha, ¿por quién? Por el Padre. Por eso dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se observa? Es donde vamos a estar usted y yo, en esa patria celestial. Bien. Muy bien. Al fijarnos en este punto, ¿cierto? Y para ser conciudadanos de esas promesas celestiales, ¿sí? Usted y yo tenemos un requisito, ¿correcto? Hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Que Dios nos hace hijos. Dios nos hace hijos de Él. Observen con mucha atención. Juan capítulo 1, versículo 12. Yo sé que usted ha leído muchas veces este texto, muchas veces, pero observen lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Les dio potestad, dice, les dio derecho. Potestad es igual a derecho legal. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observen con atención, por esa razón no es cuestión de una denominación, ¿sí? No es cuestión de una denominación religiosa, es cuestión de derechos legales. Así como usted tiene un papito y una mamita, ¿cierto? Los cuales le dieron su apellido, ¿sí? Y al darle su apellido, ustedes automáticamente, por ministerio de la ley, ¿cierto? Ustedes se convirtieron, primero, en hijos de sus padres y segundo, tienen ciudadanía colombiana. De igual forma sucede con nosotros. Al nosotros a recibir a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En nuestro corazón, al recibirlo, el Señor nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que usted y yo tenemos apellido. Bien, y automáticamente tenemos ciudadanía celestial. Estas cosas a veces no se nos dicen y no se nos cuentan y no se nos enseñan. Por esa razón es importante tener claro eso. Por eso cuando hablamos de potestades, derechos, tenemos derecho a ser hijos de Dios. Usted tiene un Padre responsable que está en los cielos y está aquí con nosotros. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí claro. Miremos ahí de igual forma lo que nos dice Juan, ¿cierto? Ahí en ese mismo capítulo, observen con mucha atención. Mucha atención. Yo sé que usted ha leído ese texto, pero tenemos que escudriñarlo. ¿Bien? Versículo 13, ahí después del versículo 12. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ¿se observa? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que es una obra exclusiva de Dios. No es una obra ni siquiera del hombre, ni siquiera cuando le dicen, cuando hacen la oración de fe, ¿cierto? En esa oración de fe, Señor, yo reconozco mi pecado, te recibo, escribe mi nombre en el libro de la vida, pero
La pregunta es, ¿cómo así que lo escriba en el libro de la vida si usted ya está escrito en el libro de la vida? Yo no puedo estar borrándolo ni escribiéndolo a cada rato. Usted ya está inscrito en el libro de la vida, ¿cierto? Ahora, lo importante es que usted y yo, a partir del momento en que creemos en Jesús conforme a las Escrituras y lo recibimos, a partir de ese momento, usted tiene un derecho legal de ser hijo de Dios. A partir de ese momento, no antes. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Usted también tiene derecho a las bendiciones celestiales y terrenales. Es decir, tiene derecho a heredar. Ojo, tiene derecho a heredar. Romanos 8:17 dice lo siguiente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vuelvo y reitero. Y si hijos, o sea, usted y yo tenemos la condición de hijos, también somos herederos de qué? De esos bienes celestiales, de entrar en la ciudad celestial. ¿Se observan? Voy a permitirme leer lo que dice Apocalipsis capítulo 21, por favor. Apocalipsis capítulo 21 para que el argumento quede un poquito más fincado. Bien. Observe con mucha atención lo que dice la escritura. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice la escritura. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, es decir, este primer cielo, ¿cierto? Y cuando hablo del primer cielo, estamos hablando del tercer cielo donde habitan los ángeles, el segundo cielo que prácticamente es donde están las galaxias, todo este tipo de cosas, y el tercer cielo, perdón, y el primer cielo habla acerca de la tierra y dice acá, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y observe, y el mar ya no existía más. Yo no sé de dónde sacan una canción por allá, pues según eso es una canción cristiana, que mar de cristal, pero la escritura dice que ya no hay más mar, entonces no sé de dónde sacan eso, ¿cierto? Pero dice que hay algo que es parecido como el mar de cristal, ¿sí? Que parece un mar, pero no es un mar, es un cristal, que es diferente, pero aquí la escritura dice que el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, para que se cumpla lo dicho, ¿cierto? Por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. ¿Se observan cómo se concadena y cómo se enlaza las escrituras? Observen con atención. Y él morará con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, esta creación que usted y yo conocemos se extinguirá. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, observe lo que dice el Señor, porque siempre el Señor está haciendo cosas nuevas y creando cosas nuevas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Es decir, que ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, ojo, mire que lo que está diciendo aquí con mucha atención, ustedes y yo somos herederos. Ojo, ¿somos herederos de qué? Observen con atención. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Se observan? Entonces usted y yo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de esos bienes venideros, de la patria celestial, de la nueva Jerusalén, no hecha de mano de hombre. Esa ciudad tiene un arquitecto
cuyo arquitecto, ¿cierto? Y obrero, porque el Señor se puso a construir esa ciudad para nuestro Señor Jesucristo y para nosotros que somos sus hijos. Él mismo la creó para que seamos herederos. ¿No le parece maravilloso? Que un día usted y yo estaremos allí con Él y que el Señor enjugará toda lágrima, todo llanto, que no habrá dolor, que se acabarán las cosas que vivimos en este mundo. Esto no es una utopía, esto es una realidad. Por eso nuestro peregrinaje, ¿cierto? Debemos correrlo con paciencia, con mucha paciencia. ¿Para qué? Para que las marcas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? De su cuerpo, se vayan cumpliendo también en nosotros. Porque es necesario que pasemos muchas aflicciones antes de entrar a la vida. ¿Se observan? Eso es muy importante, queridos. Muy bien. Entonces, nosotros como hijos somos herederos. Me fascina ese texto. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todo lo dicho por el profeta Jeremías en ese versículo 33 del capítulo 31. ¿Se observan? Por eso necesitamos la naturaleza del reino. Muy bien. Así las cosas, él también nos guarda de caída. O sea, Él nos va a guardar de pecar. Por eso es importante hacer oraciones preventivas, orar de manera preventiva. Señor, guárdame del mal, guárdame del maligno, guárdame de caída, guárdame de pecar, guárdame de tentación. Hay que orar de esa forma. Observe con mucha atención. Judas capítulo 1, versículo 24. Judas 1, 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Observe, vuelvo y reitero. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Él nos guarda de pecar. Nos guarda de caída y sin mancha. Muy bien. De igual forma, ¿cierto? De igual forma, Él nos va a proveer todo lo que necesitemos. Todo. Sin faltar alguna cosa. Nos va a proveer de todo. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. ¿Por qué razón? Porque Él es un Padre responsable. Él es nuestro Padre. Es así de sencillo. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Observe lo que está diciendo acá y la afirmación principal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se observan? Entonces, es importante tener ese aspecto. Entonces, hemos analizado, ¿sí? Lo primero, ¿qué es nacer de nuevo? Es un trasplante de corazón. Es un trasplante de corazón. Segundo aspecto. ¿Qué es nacer de nuevo? Segundo, crucificar el viejo hombre. Crucificar el viejo hombre. O crucificar la naturaleza incircuncisa. O crucificar la naturaleza de pecado. Crucificarla, clavarla. Bien, es decir, hacerla morir. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza incircuncisa, fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ojo, cuando usted y yo volvemos a nacer, es crucificada esa naturaleza pecaminosa, para que no sirvamos más al pecado. Es necesario crucificarla, hacerla morir. ¿Se observan? Hacerla morir. Hay unos beneficios importantes. Hay unos beneficios importantes. Bien. ¿Cuáles son esos beneficios al crucificar el viejo hombre? Vamos a analizar algunos aspectos. Primero, que el cuerpo del pecado es destruido. Bien, el cuerpo del pecado es destruido.
Volvemos a Romanos 6:6, en ese aspecto importante del texto, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Es decir, esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Es crucificada y usted y yo ya no servimos más al pecado. Bien, ya no servimos. El que hurtaba, pues ya no hurta más, ¿cierto? El que, el que cometía homicidio ya no comete homicidio. El que adulteraba ya no adultera. El que fornicaba ya no fornica. ¿Correcto? Eso es importante. Es decir, que la naturaleza de pecado es crucificada para no hacer lo que usted quiera. Mire, voy a traer algún aspecto importante de lo que nos dice este aparte. Váyase al Evangelio de Juan. Ojo con este aspecto. Miremos lo que nos dice Juan un poquito. Y esto es una conversación de Pedro con el Señor Jesús. Bien. Y a mí me impacta esto. Me impacta esto. Porque cuando usted sirve al Señor, usted ya no vuelve a ser igual. Cuando usted conoce a Jesús, conforme a la Escritura, usted ya no vuelve a ser igual. No vuelve a ser igual. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Mire lo que le sucede a Juan. Perdón, mire lo que le sucede al apóstol Pedro. Observen con mucha atención. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, es decir, una verdad irrefutable, ¿correcto? Esto es una verdad irrefutable. Observen lo que le estoy diciendo. De cierto te digo. Cuando era más joven te ceñías, es decir, cuando usted vivía en su vida, en su propio conocimiento, usted iba donde quería. Mas cuando ya seas viejo, ojo, dice, extenderás tu mano. Observe esta apreciación. ¿Cuándo se extiende la mano? Se extiende la mano cuando el alguacil, ¿cierto? Va a poner, ¿sí? En este caso, bueno, hoy en día lo podríamos analizar como cuando el policía, ¿cierto? Le pone, se me olvidó el nombrecito de las esposas, ¿no? Le pone las esposas. Entonces usted extiende la mano, sea adelante o sea atrás, extiende las manos, ¿sí? Y dice la escritura aquí, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro. Es decir, que alguien le va a poner en sus manos, ¿cierto? Unas esposas y te llevará a donde no quieras. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando usted y yo somos libres, ¿sí? Cuando se ha destruido el cuerpo de pecado, cuando se ha destruido la naturaleza de pecado, a partir de ese momento usted y yo somos libres, pero somos guiados y conducidos por el Espíritu Santo. ¿Se observa? Porque usted ya no hace parte de este mundo. ¿Por qué razón? Porque ahora tiene naturaleza divina. ¿Se observa? Y somos guiados por otro, no por nuestro propio pecado. En ese sentido, somos libres, ¿sí? Somos libres. Por eso Romanos 6:6 dice, en ese aspecto importante, o en la última partecita del texto, nos dice, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Es decir, usted y yo ya no servimos más al pecado. Y por lo tanto, estamos muertos al pecado.
muertos. Romanos 6:2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Observen con atención. ¿Usted ha visto un muerto? Si usted ha visto un muerto, usted le puede gritar, lo puede pellizcar, lo puede hasta golpear. ¿Qué hace un muerto? No hace. Hola. Sí, lo que pasa es que se cayó un poquito la señal, aquí también se me cayó un poquitico, está molestando. Ya, esperemos que vuelva a ingresar el pastor para con la enseñanza. Hola, ¿sí estamos entendiendo la enseñanza? Juliana, ¿sí? Sí, no te oigo. Actívale el micrófono ya. Ya, es que es excelente, o sea, yo digo que no hay nada más bonito como poder uno escudriñar la escritura, o sea, es que ahí está la verdad, de verdad, o sea, Eso es lo nosotros, mejor, cuando nos explican conforme a las escrituras. la verdad es que a uno, y yo Sí, sí les digo, o sea, a veces a uno en las iglesias le enseñan a uno, no, es que si usted no va a la iglesia está perdido, es que, o sea, una cantidad de cosas que realmente no dicen en la palabra, ¿sí me entiendes? sí, señor. O sea, y es un privilegio de pronto ¿Me escuchan ahí? Sí, recibir uno no muchas dudas, ya, pastor, sí, porque, sí, o estábamos sea, escuchando a porque Juliana. uno ve, o sea, uno ve que la gente de pronto sí son muy usados o tienen de pronto unción, no sé cómo explicarlo, pero entonces uno dice, bueno, pero esta persona, uno cree en esa persona porque tiene la unción o porque tiene el Espíritu Santo, pero prácticamente o sea, la vida eterna es otra cosa diferente, ¿cierto? O sea, es diferente, o sea, lo que Dios quiere con nosotros, o sea, no lo revela a través de la palabra, entonces a mí me parece excelente, o sea, y la forma como Dios, o sea, utiliza el pastorales para enseñar la palabra. Siempre le he admirado a él eso. Yo me acuerdo que él una vez dijo un versículo que dice, es que yo tendré, y nunca lo olvidaré, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Entonces uno puede, por decirte así, uno puede decir, yo me puedo totear orando, y perdóname la expresión, orando por mi familia, pero si el Señor no tiene misericordia, o sea, tenaz, ¿sí me entiendes? O sea, tendré misericordia de quien yo tendré misericordia, y él lo dijo, me lo dijo a través de él, y eso yo lo tengo en mi mente, o sea, eso digo, mi Señor, por favor, ten misericordia, de verdad, hermana, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mí misma, ten misericordia de todos. Entonces, las palabras, sí, señora. Listo, adelante, pastor. Queridos, qué pena, yo no sé, se cachó el internet, pero bueno, gracias a Dios, volvimos. Entonces, estábamos analizando, ¿cierto? Que somos libres de esa concupiscencia. Por esa razón nos dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿sí? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos. Muy bien. Entonces somos libres de ello. Bien. Al tener esa nueva naturaleza somos libres. Muy bien. Recuerden lo que el Señor dijo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se observa? Muy bien. En ese sentido, ustedes y yo estamos sepultados al pecado. Bien, ustedes y yo estamos sepultados al pecado. Observemos con mucha atención. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4 eso lo enseña, Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, ojo, hago la precisión.
El bautismo, ¿cierto? El bautismo no es, ¿cierto?, nacer de agua, eso es totalmente diferente. Pero sí aplica un punto aquí importante acerca del bautismo, y es que cuando es quitada esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Cuando es quitado ese corazón incircunciso, ¿bien? ¿Qué va a suceder? El bautismo es un entierro. Yo quiero dejarle claro acá, el sacramento del bautismo es un entierro. ¿Y un entierro de qué? Un entierro de su naturaleza pecaminosa, ¿bien? Recuerde por aquí lo que dice por allí el profeta Isaías, o el Señor a través del profeta Isaías nos deja algo muy interesante, ¿sí? Que Él va a coger nuestros pecados, ¿cierto? Él va a coger nuestros y los va a echar a lo profundo de la mar, ¿cierto? Y nunca más se va a acordar de nuestros pecados, ¿bien? Cuando usted y yo, ¿sí? Digamos, y lo quiero dejar allí claro, porque esto tiene un significado bien interesante. Por eso yo en alguna vez, solamente quiero dejar aquí un ejemplo. Yo alguna vez le dije, Señor, el día que yo me bautice, yo me quiero bautizar en un río. Yo dije, Señor, yo me quiero bautizar en un río. Yo no me quiero bautizar en una pila, no me quiero bautizar en un estanque. Yo me quiero bautizar en un río. ¿Por qué razón? Porque cuando es bautizado uno en un río, ¿cierto? Como lo enseña aquí las escrituras y como lo hizo Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, ¿cierto? Ellos bautizaban en los ríos. ¿Qué sucede? El agua del río, ¿hacia dónde va? El agua del río va hacia el mar, ¿cierto? Por eso el Señor, cuando usted sepulta a su viejo hombre, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué se lleva? El río. Ese viejo hombre que va a ser echado a lo profundo de la mar. Por eso el Señor dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Eso era un sentir y era un anhelo que yo tenía en mi corazón cuando decía, Señor, yo quiero ser bautizado. No importa si se bautiza en una pila, en una piscina, no importa. Pero yo lo quería hacer conforme a eso para que fuera echado, ¿cierto? Ese cuerpo pecaminoso, ¿cierto? A lo profundo de la mar. Y el Señor no se acordará más de mis pecados. ¿Bien? En ese sentido, cuando usted y yo participamos del sacramento, ¿cierto? Del bautismo, ustedes y yo prácticamente estamos yendo a nuestro propio entierro. ¿Y qué se está sepultando ahí? La naturaleza pecaminosa, ¿cierto? O el corazón circunciso. Perdón, el corazón incircunciso. ¿Bien? O en otras palabras, el viejo hombre. ¿Bien? Allá está sepultado. Muy bien. En ese sentido también tenemos nueva vida. Recuerde, ¿sí? Entonces la persona es sumergida en el agua, ¿eh? Es sumergida en el agua. Cuando sale de la inmersión en el agua, ¿cierto? La evidencia de que uno ha sido bautizado es que sale uno todo empapado, ¿no? Estamos aquí mojaditos. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 4? A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando la persona ha salido de esa inmersión en el agua, significa que usted a partir de ese momento tiene una vida nueva. Y eso también representa la resurrección de los muertos. ¿Se observa? Hemos sepultado al viejo hombre. Se siembra en corrupción, ¿cierto? Se sepulta en corrupción, pero renace, ¿cierto? Sale, ¿cierto? En nueva vida, resucitado. Miremos lo que nos dice por allá Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, aunque no es del resorte de nuestra enseñanza, ¿cierto? Pero miremos un poquito ese aspecto aquí, que es bien interesante, es muy bonito, ¿sí? Miremos lo que nos dice desde el versículo 34. 33, lo voy a leer desde el versículo 33. Dice la escritura, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bien, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis.
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otras las de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, observen, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Amén. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se observan? La escritura es profunda, queridos. Porque así como un día, ¿sí? Así como el Señor comienza a hacer esa obra regeneradora del nuevo nacimiento en nosotros, al traer un nuevo corazón, ¿sí? Mire, la graduación de nosotros, observe, la graduación de nosotros es el día en que ustedes y yo recibamos ese nuevo cuerpo celestial. Ese es el día de nuestra graduación, para estar juntamente con el Señor por toda la eternidad. Ojo, yo quiero dejar una premisa aquí. Su cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo que usted y yo tenemos, este cuerpecito, será glorificado. Bien, será glorificado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero por el momento, el Señor primero tiene que hacer la obra regeneradora en nosotros, es decir, esa nueva creación en nosotros, ¿sí? Quitando esa naturaleza pecaminosa para que tengamos vida nueva. Por eso recuerde lo que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se observan? Es para que la tengamos en abundancia. Muy bien. En ese mismo sentido, ustedes y yo para este mundo estamos muertos. Estamos muertos para este mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hacemos parte de este mundo. Observen con atención. Romanos capítulo 6, versículos del 8 al 9. Romanos 6, 8 al 9 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es decir, que somos muertos con Cristo. Usted y yo estamos muertos a este mundo. Y resucitaremos a la imagen misma del Señor. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bien, eso es importante. Entonces hemos visto que es necesario crucificar el viejo hombre. Muy bien, voy a cerrar con este tema aquí, un tercer punto. Tercer punto. ¿Qué es nacer de nuevo, no? Estamos analizando. Tercer punto. Es circuncidar el corazón. Ahora sí vamos a entrar. ¿Qué es esa cosa de la circuncisión? Bien. ¿Qué es eso de la circuncisión? Bien. Primero lo que tenemos que analizar es lo que nos dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Por favor, Mateo 15. Mateo 15, versículo 19. Alguien que me ayude con ese texto, si Milena me ayudas.
con ese texto. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Gracias, Milena. Entonces observemos con mucha atención lo que nos dice aquí, ¿cierto? Qué pena, volví como se cayó el internet del pastor. ¿Sí me oye Marisela, Juliana? Sí, señora. Ok, perfecto, listo. Entonces estamos viendo la cita. También Dale. pueden mirar la cita en Marcos 7, para que la anoten. Marcos 7, del 20 al 23. Marcos 7, del 20 al 23. Le leo así rápidamente mientras entra nuevamente el pastor. Dice, pero decían que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, para que tengan en cuenta la cita, Marcos 7, 21 al 23. Listo, pastor. Gracias. Hoy sí está molestándome el internet, pero bueno, gracias a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es la circuncisión? ¿Cierto? Estamos hablando de que el corazón, ¿cierto? En el corazón están todas estas cosas, ¿cierto? Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios tiene que quitar ese corazón, ¿cierto? Tiene que realmente circuncidar ese corazón, ¿bien? Tiene que quitarlo. Es decir, prácticamente es cortar alrededor de esa naturaleza pecaminosa. Bien, ¿de dónde viene la circuncisión? Bien, ¿qué es la circuncisión? Vamos a ir a Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 9 al 12. Génesis, capítulo 17, versículo del 9 al 12. Dice la escritura. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Bien, guardarás mi pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Muy bien. Pregunta. Quiero hacerles la pregunta. De acuerdo a este texto, entonces, ¿qué es la circuncisión? Si no saben, tranquilos. No sé. Muy bien. ¿Vas a decir algo, Juliana? Pues yo entiendo acá que en cuanto a ti guardará mi pacto. O sea, yo pienso que hay como que el Señor corta todas esas cadenas de pecado, pienso yo.
¿sí? O sea, como dice que nosotros heredamos de la tercera, cuarta generación, todo eso, toda esa maldad, ¿sí? Muy bien, vamos a analizar. Vamos a analizar qué nos dice las escrituras. No Ahí sé, vamos a aprender, parece como vamos a eso. aprender, vamos a aprender qué es la circuncisión. Muy bien. Dios había establecido un pacto con Abraham, ¿cierto? Y era el pacto de la circuncisión. ¿Bien? ¿Cuál era el pacto de la circuncisión? El pacto de la circuncisión era que todos los niños, ¿cierto? Todos los niños que abrieran matriz debían ser circuncidados. Bien, circuncidados en el prepucio. ¿Qué es el prepucio? Entonces, el pene, hago la claridad, el pene tiene un cuerito, ¿cierto? Tiene un cuerito. Ese cuerito era circuncidado o era quitado del prepucio del pene del niño, ¿correcto? Por eso aquí hace la claridad. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne, observa que está hablando de la carne de vuestro prepucio. Bien. Entonces, ¿qué hacía? Era recortarle ese prepucio, ¿cierto? Que forraba, en este caso, el pene del hombre. Bien, ese era el pacto. De igual forma, sucede con nosotros. ¿Cuál es ese prepucio? El prepucio es el cuerpo pecaminoso. ¿Correcto? Ese corazón incircunciso. Por eso habla de corazón incircunciso. ¿Correcto? Porque se requiere quitar, ¿cierto? De nuestra naturaleza ese prepucio, ¿cierto? O esa contaminación por causa del pecado. Por esa razón el Señor tiene que quitarlo. Miremos lo que nos dice rápidamente Colosenses 2:11. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Colosenses, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Dice el Señor acá. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Recuerde que Dios le había dicho a Abraham, hágame un favor, todo niño que nazca, usted me le va a hacer, ¿cierto? Va a quitarle el prepucio de su carne. Cuando el Señor hace la circuncisión en nosotros, no es por hecho, no es hecha por mano de hombres. Por eso nos dice aquí, en el cual también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo, observe, pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Se observan? Ese cuerpo pecaminoso, ¿cierto? Es quitado de usted y de mí. ¿Se observan? Es quitado. ¿Bien? Para que lo tengamos allí claro. Entonces el Señor tiene que quitar esa naturaleza. ¿Para qué? Para que el Señor dé un nuevo corazón, que es lo que hemos visto con mucha atención. Efesios capítulo 2, miremoslo rápidamente. Ahora vamos al libro Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice la escritura. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que la circuncisión en Cristo Jesús, por medio de su sangre, ¿cierto? Nosotros hemos podido ser lavados, limpiados, purificados, santificados. Y esa circuncisión que es en Cristo, ¿cierto? Nos limpia y podemos, ¿cierto? El Señor hace esa obra regeneradora. Quiero dejar algo claro. Cuando al niño le es quitado el prepucio, ¿cierto? Le es quitado el prepucio, hay derramamiento de sangre.
Por esa razón, cuando Jesús es crucificado, ¿cierto? Su derramamiento de sangre, ¿sí? Nos limpia de todo pecado. ¿Se observan? Por eso es importante tener eso allí claro. Muy bien. Vamos a mirar con detalle esos aspectos. Ya saben qué es la circuncisión, para que lo tengan claro. Ya saben qué hace referencia. La circuncisión hecha de mano de hombres y la circuncisión hecha de mano de Dios. ¿Bien? Que no es por obra de hombres, sino es por obra de Dios mediante Cristo en el derramamiento de su sangre. ¿Bien? Observen con atención Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Por eso es necesaria la circuncisión, es decir, quitar esta naturaleza pecaminosa carnal, ¿cierto? Para que con la circuncisión hecha de mano de Dios, ¿sí? O por la mano de Dios, observen con atención, amemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, a fin de que vivamos. Bien, vuelvo y reitero el texto. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bien, la escritura nos dice en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Y esto fue porque Dios lo ordenó, ¿no? Jeremías 4:4 dice, circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestra carne, perdón, de vuestro corazón, varones de Judá, circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Es decir, quite esa naturaleza pecaminosa, quite el pecado de usted. Eso es muy importante. Ahora, como es imposible para el hombre circuncidar el corazón, Cristo lo hace. Cristo es el que circuncida su corazón. Cristo es el que circuncida, ¿cierto? Esa naturaleza, quita esa naturaleza. Ya miramos lo que nos dice Colosenses 2:11, ¿cierto? Vuelvo y reitero, en el cual fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Muy bien. En ese orden de ideas, vamos a analizar varias cosas y vamos a mirar qué sucede antes de la circuncisión en el corazón. O sea, antes de la circuncisión en el corazón, ¿qué es lo que sucedía? Colosenses 2:13 nos dice que estábamos muertos, ¿cierto? Y que estábamos incircuncisos en la carne, dice la escritura. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Es decir, recuerde que Jesús dijo que él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Recuerde que también el Señor le dijo a Marta y a María, ¿cierto? Cuando murió Lázaro, recuerden ustedes por allí, y el Señor le dijo algo muy importante y muy contundente. El que creyere en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. ¿Cierto? Cuando nos dice que aquí nos dio vida juntamente con él, ¿sí? Es porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Por usted y por mí no nos acercamos al Señor. Dios fue porque tuvo misericordia de usted y de mí, y usted y yo estamos aquí sentados, ¿cierto? Estudiando. Es por la misericordia de Dios, no porque usted lo quisiera hacer. ¿Sí me entiende? No es porque usted, no, que es que yo quiero, no, yo quiero entrar a 3.000 obreros. No, fue porque el Señor le llamó, porque vio en algo en usted que lo atrajo hacia Él. ¿Sí? Y esto no es de todos. Observe con mucha atención. Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Usted se podrá parar de los pelos, podrá hacer lo que quisiera en su vida, ¿cierto? Pero es Dios el que tiene misericordia. Ojo, la oración es lo que hace mover el corazón a misericordia del Señor. ¿Sí? Es la oración. Sin embargo, es porque Dios así lo quiso. Por ejemplo, en mi caso, para que Dios se acordara de mí, ¿sí? Y tuviera misericordia, pasaron más de 18 años.
para yo entender estas cosas. Pasaron todo ese tiempo. ¿De qué me sirvió ir a la iglesia? Pues, no sirvió de nada. No sirvió de nada de pronto haber estado en una congregación, en un determinado grupo religioso. Fue porque el Señor se acordó y tuvo misericordia. ¿Correcto? Es por la misericordia del Señor. Por eso lo que hace aquí el Señor es que al acordarse por su misericordia, entonces nos acerca a Cristo y Cristo, ¿cierto? Nos da vida juntamente con Él, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando creemos en Él, ¿cierto? Por eso dice, aunque nosotros estemos muertos, Él nos va a dar vida, porque Él es la vida, ¿cierto? Él es la resurrección. Bien, eso es importante tener nosotros allí claro. Ahora, ¿qué sucedía? Que antes de la circuncisión del corazón se sepulta el cuerpo pecaminoso carnal. Observe con mucha atención. Dice la Escritura. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó a Jesús de los muertos. Colosenses 2:12. Bien, es el Espíritu de Dios que nos da vida. ¿Sí? Es a través del Espíritu Santo. Recuerda lo que dice por allí también el apóstol Juan en el Evangelio, donde nos expresa algo bien interesante. Y Jesús nos dice que si nosotros creemos en Jesús conforme a las Escrituras, de nuestro interior, observe, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es el que hace esa obra regeneradora? Es el Espíritu de Dios. Así como el Espíritu Santo, ¿cierto? Levantó a Cristo de entre los muertos, asimismo sucede esa obra o esa nueva creación en usted y en mí, cuando se sepulta el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Se observan? Muy bien. En ese mismo sentido, somos resucitados en una nueva vida. Somos resucitados a una nueva vida. Colosenses 2:12. Sepultados con el bautismo. Tengo que hacer referencia en esos textos y tengo que reiterar varios textos, ¿cierto? Porque un mismo texto, ¿cierto? Un mismo versículo nos da varias connotaciones. Por esa razón estoy dejando claro lo que nos dice ahí Colosenses. Colosenses 2:12 nos dice que somos resucitados a una nueva vida, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Aunque usted y yo, ¿cierto? No estemos resucitados en este momento, ya el Señor efectuó esa obra. Recuerde que el Señor nos dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Se observan? Él llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, para el Señor ya están hechas. Usted y yo ya hemos sido resucitados. Aunque usted materialmente no lo vea, ya lo estamos. Porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Se observan? Hemos pasado de muerte a vida. Muy bien, por esa razón somos resucitados con Él. Otro aspecto. Voy a cerrar con el tema de la circuncisión con 3 cositas adicionales. Se anula el acta, ¿cierto? Se anula el acta de decretos o el expediente que hay en contra de nosotros. Bien, esto es como un proceso judicial. Entonces, un proceso judicial es un expediente, es un mamotreto así. ¿Sí? De hecho, permítame en un momento, si yo tengo aquí un expediente, le voy a poner. Esto es un expediente. Esto es un proceso judicial. ¿Sí? De igual forma, nosotros tenemos un expediente y es una cosa así. Y ese expediente se llama el libro de las obras. ¿Correcto? Se llama el libro de las obras. En ese libro de las obras, ¿cierto? Desde el momento de la concepción, ¿cierto? Hasta el día de hoy, se le registra todo, lo bueno y lo malo. Se le registra segundo a segundo, se le registra minuto a minuto, se le registra hora a hora, se le registra día a día, mes a mes, año a año. Todo se registra ahí. ¿Correcto? Todo. Y en ese mismo sentido, hay un acta de decretos. Y dice, usted es culpable por el delito y el pecado de homicidio.
Usted es culpable por el delito y el pecado de adulterio. Usted es culpable por el delito y el pecado de la mentira, del hurto, y así sucesivamente. Ahí para abajo, ¿cierto? Entonces hay un acta de decretos, hay un expediente. Observe con mucha atención Colosenses 2:14, ¿qué nos dice? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, que mediante la obra regeneradora, ¿cierto? Redentora de nuestro Señor Jesucristo, esa acta de decretos fue clavada en la cruz. Por esa razón, su libro de las obras, ¿sí? Mi expediente, su expediente es borrado. ¿Se observa? ¿Mediante qué? Mediante la sangre de Jesús. Por esa razón Él es el que nos circuncida. ¿Se observa? Lo bonito y lo importante de la escritura, o sea, cada vez que vamos profundizando más, nos vamos metiendo en el conocimiento del Señor y la obra que hizo el Señor por nosotros. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para el perdón de nuestros pecados. Recuerda que este es el nuevo pacto que haré con vosotros después de aquellos días. ¿Sí? ¿Cuál es ese nuevo pacto? Recuerda que Jesús, cuando en la última cena, ¿cierto? Está compartiendo con sus discípulos, entra el sacramento o la institución de la cena, ¿cierto? Esa institución de la cena es que esa copita del vino o de la vid, ¿cierto? El jugo de la vid es para el perdón de los pecados. La sangre de Jesús, ese vino, esa vid o el jugo de la vid representa, ¿cierto? El perdón de los pecados. Observe con mucha atención. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente en él, perdonándoos todos los pecados. Dice todos, no algunos, todos los pecados. ¿Desde qué momento? Desde el momento de la concepción, ¿cierto? Que usted y yo obtuvimos en su momento hasta el día de hoy. Todos los pecados han sido perdonados. Todos. ¿Cómo me va a decir usted? O usted se pregunta, venga, ¿cómo así? Una persona cuando es niño, ¿cierto? O antes de la concepción tiene pecados. Miremos lo que dice el Salmo 51, rápidamente. Vamos al Salmo 51. Observe lo que está diciendo aquí el salmista. Es desde el momento de la concepción. Salmo 51, versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado. Dice, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde allá es borrado el pecado hasta el día de hoy. ¿Se observan? Eso es lo que hace el Señor al circuncidar nuestra naturaleza pecaminosa. Y muy bien, en ese mismo sentido, entonces, el Señor, a través de esa obra redentora, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente. Es decir, que ya no nos pueden acusar, o el enemigo ya no nos puede acusar. Colosenses 2:15, dice la Escritura, y despojando a los principales y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Es mediante esa obra regeneradora, es mediante esa obra redentora. Por eso ha sido quitado en medio de nosotros al que nos acusaba día y noche. ¿Se observan? Entonces es importante tener esa premisa allí clara. Muy bien. Cerramos aquí nuestra clase. Espero que haya quedado claro con la ayuda del Señor. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas, inquietudes o todo quedó claro, queridos? Marisela, Gloria, Milena, Juliana.
Bueno, creo que quedó claro. Voy a hacer entonces quiz, queridas. Voy a hacer quiz porque están, mejor dicho, ya la tienen, pero clara. La tienen clara. Entonces, vamos a hacer algunas preguntitas. Vamos a hacer algunas preguntitas. Gloria, prende tu micrófono, Gloria. Buenos días. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué entendiste por la circuncisión, Gloria? Bueno, yo soy enfermera Sí. y cuando siempre me hablaban de la circuncisión, yo pensaba era en eso, ¿no? ¿Me entiendes? Ujú. Ahora entiendo que es como cortar todo lo malo que uno tiene y empezar de nuevo, haciendo cosas buenas y actuando de acuerdo a como a nuestro nuevo corazón. Eso fue lo que yo entendí. Muy bien, Gloria. Simplemente una precisión. Recuerda que es una nueva creación. No es que haya un cambio, ¿no? Sino que Dios hace una nueva creación. Pero estás en lo correcto. Es decir, se quita el prepucio, ¿cierto? Que forra el glande del pene, ¿cierto? Y eso mismo el Señor hace con nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, nos circuncida el corazón, nos quita esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Para ser una nueva criatura. Bien, importante eso. Lo Muy dijo bien. bonito. Gracias, Gloria. Muy bien. Hermanita Marisela. Hermanita Marisela. Aquí algo rapidito. Rapidito. Bien. ¿Cómo se crucifica el viejo hombre? Buenos días. Hola, Marisela. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, señora. Es cuando el hombre es bautizado. Muy bien. Entonces, Dios a uno, sí, es cuando el proceso del bautizo y sale un nuevo hombre y se va el viejo hombre y por lo general se hace en el río. Ok, bueno. Y Gracias. toda esa mancha se va para el mar. Muy bien. Vale, Marisela. Interesante. Observen. Sí, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Pero digamos, vamos a condensar un poquito más la información. ¿Listo? Si bien es cierto, se hace esa crucifixión, ¿cierto? De ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, ese corazón incircunciso, ¿cierto? Es cuando nosotros prácticamente, o ese cuerpo de pecado es destruido y somos crucificados juntamente con Cristo, ¿sí? Juntamente con Cristo. Que normalmente, sí, o para efectos como de la explicación, hablamos de que cuando participamos del bautismo, ¿cierto? Estamos participando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, entonces, es importante tener eso allí claro. Por esa razón, digamos que es importante para todo creyente, ¿sí? Para todo creyente, bautizarse, ¿sí? Es importante. No se puede pasar por alto. Pero si una persona no pudo y no alcanzó, entonces, si no cumplió con el requisito, ¿se pierde? No, ¿correcto? No, no se pierde. Porque recuerden que esa nueva creación es hecha por mano de Dios, ¿correcto? Es hecha por mano de Dios. Lógicamente, cuando nosotros comenzamos a creer en el Señor Jesús, conforme a las Escrituras, pues obedecemos a las Escrituras y a lo que nos dice el Señor. Oiga, quiero ser bautizado. ¿Sí? En mi caso, hablo de mi caso. Yo diré prácticamente muchos años. Yo decía, Señor, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar. Y él, espérese, espérese. Pasaron muchos años. Y el día que llegó, el Señor me abrió los ojos y yo dije, ya entendí por qué el Señor me tuvo que haber pasado muchos años, porque anteriormente era hasta insensato. ¿Sí? Entonces, bajar a las aguas es prácticamente ir a nuestro propio entierro. ¿Sí? Para que sea sepultado ese cuerpo pecaminoso.
pero eso no quiere decir que Dios no haga la obra. Hago la claridad. Hay unas leyes, hay unas reglas, pero a las excepciones, perdón, a las reglas hay excepciones también. Entonces, mucho cuidado con eso. Porque si la persona no tiene la oportunidad de bautizarse, eso no quiere decir que no tenga la oportunidad de ser salvo. ¿Correcto? Porque no es por obras, sino por gracia. ¿Correcto? Muy bien. Pero quiero dejar eso allí claro. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? En ese mismo sentido. Cuando Dios hace ese trasplante de corazón, esta preguntita va para Juliana. Cuando Dios hace ese trasplante de corazón, ¿cierto? Pone un nuevo corazón. ¿Qué sucede después de eso? ¿Qué sucede después de que el Señor ha puesto un nuevo corazón? Ya uno no peca así como libremente porque el Espíritu Santo, él lo ayuda a uno a no cometer ningún pecado. A vivir uno. Ok, entonces vamos a, es que se te escuchó entrecortadito, pero medio te entendí, Entonces, que lo que yo te pude medio como comprender de lo que dijiste es algo importante, que una vez quitada esa naturaleza pecaminosa, el Señor da ese nuevo corazón, el Señor escribe su palabra, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? En este caso, a cumplir la voluntad de Dios y su palabra. Lo cierto del caso, eso está bien, pero lo siguiente que viene a suceder, ¿cierto? Después de que el Señor ha puesto ese nuevo corazón, es que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Esa es la respuesta, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Muy bien, queridas. Entonces, espero que esta clase les haya sido de provecho. Recuerde que esto no es solamente conocimiento, hay que llevar este conocimiento a la práctica. Bien, a la práctica. Hemos avanzado bastante. Tenemos que avanzar mucho más, ¿cierto? Porque te iba a preguntar eso, Milena. ¿Cuántas clases llevamos? Con la de hoy, pastor, 8. 8 clases. Son 20 clasecitas, ¿no? Son 20 clases. De una vez, por favor, yo quiero que ustedes vayan a todas las chicas. Quiero que ustedes vayan ya pensando, ¿cierto? Ya casi vamos a entrar a convencimiento de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? Tenemos que hacer un trabajo de grado, ¿sí? Tenemos que hacer un trabajo de grado. Y en ese trabajo de grado tenemos que exponerlo, ¿cierto? La idea es que usted lo pueda exponer a través de sus redes sociales o si tiene algún grupo, ¿cierto? Hablando sobre esos temas, ¿bien? Esa enseñanza sí ya lo puede usted hacer si lo quiere hacer en un lapso de 15 minutos, ¿cierto? Pero es importante tener eso claro para que ustedes vayan ya como proyectando, ¿sí? Y quiero que hagan este ejercicio. Vayan analizando qué es convencimiento de pecado, justicia y juicio. Yo lo voy a explicar, pero quiero que ustedes comiencen a hacer esa tarea también, ¿bien? El Espíritu de Dios comenzará a guiarles a toda verdad, ¿bien? Y Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Pero quiero que sean guiadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Y lean bastante las Escrituras. Tenemos que hacer ese trabajo porque esa es nuestra calificación al final, ¿bien? Hacer eso. Muy bien. Quería dejarles ese datico allí como importante. No sé si quieres añadir algo, Milena. No, aparte de todo, pues, todo ha sido muy entendible, gracias a Dios, la enseñanza muy clara. De igual manera, pues les invito a que siempre estén al día participando. Si algo no pueden, por favor, déjenos la nota ahí en el chat del WhatsApp grupo, porque no pudieron estar en clase, porque uno se puede presentar, ¿sí? Cualquier inconveniente y todo. Y recuerden que se pueden poner en contacto conmigo, ¿sí? O con el pastor también para cualquier cosa, si tenemos alguna retroalimentación también. La pastora Verónica coloca ahí el link, como queda la clase guardada en todo, para que entonces nuevamente la puedan volver a oír. Listo, pastor. Listo. Entonces vamos a orar y vamos a dar por terminada nuestra clase. Bueno, espero que realmente esta clase haya quedado clara
y todo este conocimiento para efectos de ponerlo, vuelvo y lo reitero, en práctica. Amén. Entonces,